Y se verifica cuando dos cosas muebles pertenecientes a diferentes dueños se juntan una a otra, pero de modo que puedan separarse y subsistir cada una después de separada, como cuando el diamante de una persona se engarza en el oro de otra, o en marco ajeno se pone en espejo propio. Entonces, ojo con la redacción de ese artículo. La norma dice que la unión debe ser tal que puedan separarse. Eso es lo que dice el artículo, ¿cierto? Pues pónganlo clarito. Esto es un error de redacción. La idea es totalmente la contraria. Que no puedan separarse sin detrimento. Porque si se pueden separar, pues simplemente se separan y no hay conflicto. El artículo trae un ejemplo que es el diamante que se engasta en el oro de otra persona o el espejo propio puesto en marco ajeno. ¿Sí? Eso es lo que trae. Entonces, por accesión, el dueño de lo principal se hace dueño de lo accesorio. Accessorium sequitur principale. El dueño de lo principal pasa a hacerse dueño de lo accesorio. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El diamante o la montura? ¿Qué vale más? El diamante, para quitarlo se daña la montura. No. Se puede calentar. Por eso se calienta y se daña la montura. Entonces, el dueño del diamante se hace dueño de la montura. Así sea de oro la montura, pero si el diamante vale más, entonces por accesión, el dueño de lo principal pasa a ser dueño de lo accesorio. Entonces, si lo principal es el diamante y lo accesorio es la montura, entonces el dueño del diamante se hace dueño de todo el anillo. ¿Por qué? Porque se hace dueño de lo accesorio. Entonces paga el valor del accesorio. ¿Qué criterios hay entonces para determinar qué es lo principal y qué es lo accesorio? Leemos por favor el artículo 730, 731 y 732. 730, 731 y 700. Si no hubiera tanta diferencia en la estimación, aquella de las dos cosas que sirva para el uso, ornato o complemento de la otra, se tendrá por accesorio. O sea, el 731. Es el 730. 730. Y el 731 dice determinación de lo principal por volumen. En los casos que no pudiera aplicar las reglas precedentes, se mirará como principal lo demás volumen. Ya que me imagino que lo que sea más grande. Sí. ¿Y qué dicen los otros? El 732. Sí, especificación como tipo de accesión. Otra especie de accesión es la especificación que se verifica cuando de la materia perteneciente a una persona hace otra persona una obra o artefacto cualquiera, como si de uvas ajenas se hace lino, o de plata ajena una copa, o de madera ajena una nave. Bueno. Entonces el artículo 730 que leyeron
complementado por el 731 y el 732. Esos tres artículos traen los criterios para definir qué es lo principal y qué es lo accesorio. En primer lugar, se debe mirar como principal el bien que tenga mayor estimación, es decir, mayor valor. Claro que los tratadistas dicen que el valor puede ser económico, pero también puede ser un valor de afección o moral, un valor de afecto o moral. Bueno, ¿y qué pasa si hay una pugna entre esos dos valores? Pues en caso de pugna entre el valor económico y el de afección, prima el segundo, y así lo contempla 729. Por favor, leamos. Repito entonces. Pero yo vuelvo a repetir la idea. Estamos en criterios, estamos viendo el tema criterios para determinar qué es lo principal. Y entonces, el artículo 730 completado por el 731 y el 732 traen los criterios para determinar qué es lo principal y qué es lo accesorio. Entonces, se debe mirar en primer lugar como principal el bien que tenga mayor estimación, es decir, mayor valor. Pero el valor puede ser económico, pero también puede ser un valor de afección, un valor moral. Bueno, doctor, y si están en pugna esos dos valores, entonces, en caso de pugna entre el valor económico y el de afección, en caso de pugna entre el valor económico y el valor de afección, prima el segundo, según el 729. Leámoslo, por favor. Cosa principal y accesorio. Si de las dos cosas unidas, de una es de mucha más estimación que la otra, la primera se mirará como lo principal y la segunda como lo accesorio. Se mirará como de más estimación la cosa que tuviere para su bien un gran valor de afección. Repíteme eso último. Se mirará como de más estimación la cosa que tuviere para su dueño un gran valor de afección. Entonces, en caso de pugna entre el valor económico y el de afección, según estoy entendiendo, prima el segundo, según el 729. Puede presentarse el caso de que el valor o estimación de los bienes, puede presentarse el caso de que el valor o estimación de los bienes no sea suficiente por ser valores similares. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? En este caso, hay que acudir a otro criterio. Y es el de saber cuál de las dos cosas sirve de ornato. O sirve de complemento de otra. Y entonces se tiene la de ornato, se tiene como accesoria. Finalmente, si ninguno de los criterios señalados, si ninguno de los criterios señalados es suficiente, se mirará como principal el objeto de mayor volumen.
Eso dice el 729 y así lo resuelvo. Porque nos tenemos que meternos y entonces, ¿qué entendemos por volumen? ¿Y cuál sería el mayor volumen? A veces las normas lo dejan a uno loco. Uno se pone a interpretar las normas y queda uno peor de loco. Bueno. Entonces dijimos que eran la accesión de mueble a mueble que trae el código son 3. Adjunción, que ya la vimos. Especificación y mezcla. La especificación. Léanme, por favor, el 732. Especificación como tipo de accesión. Otra especie de accesión es la especificación que se verifica cuando de la materia perteneciente a una persona hace otra persona una obra o artefacto cualquiera, como si de uvas ajenas se hace vino, o de plata ajena una copa, o de madera ajena una nave. No habiendo conocimiento del hecho por una parte, ni mala fe por otra, el dueño de la materia tendrá derecho a reclamar la nueva especie pagando la hechura, a menos que en la obra o artefacto el precio de la nueva especie valga mucho más que el de la materia, como cuando se pinta un lienzo ajeno, o de mármol ajeno, o se hace una estatua. Pues en este caso la nueva especie pertenecerá al especificante y el dueño de la materia tendrá solamente derecho a la indemnización de perjuicios. Si la materia del artefacto es en parte ajena y en parte propia del que la hizo o mandó a hacer y las dos partes no pueden separarse sin inconveniente, la especie permanecerá en común a los dos propietarios, al uno a prorrata del valor de su materia y al otro a prorrata del valor de la suya y de la. ¿A prorrata o a prorrata? Prorrata. Es que te di prorrata. Sí, prorrata. Entonces, con uvas ajenas, yo hago un vino. O con plata ajena, hago una copa. O con madera ajena, me hago un barco. Esta forma se llama especificación. La doctrina ha criticado el que a la especificación se le trate en el capítulo de la accesión, debido a que en la accesión siempre hay dos cosas que se juntan. Dos bienes de dueños distintos que van a pasar a ser de uno solo. Mientras que en la especificación solamente hay un bien al cual se le aplica el trabajo de una persona distinta del dueño. De todas maneras, leyendo uno los tratadistas, en nuestro sistema tenemos que aceptar que la especificación es una forma de accesión porque así lo ordena el 732. ¿Qué dice? Otra especie de accesión es la especificación que se verifica cuando de la materia perteneciente a una persona hace de la persona una obra o artefacto cualquiera. Uvas ajenas se hace vino, o de planta ajena una copa, o de madera ajena una nave. Eso. Entonces, el dueño de lo principal tiene que pagar la hechura al otro.
Dígame una cosa, el 732 dice que debe pagar perjuicios. Si la materia del artefacto es en parte ajena y en parte propia de que la hizo o mandó a hacer y de las dos partes, no pueden separarse ni inconveniente, la especie pertenecerá al común de los dos propietarios, al uno a prorrata del valor de su materia y al otro a prorrata del valor de la suya y de la disputa. A menos de que la obra o artefacto del precio de la nueva especie valga mucho más que de la materia, como cuando se pinta un lienzo ajeno o de mármol ajeno se hace una estatua. En este caso, la nueva especie pertenecerá al especificante y el dueño de la materia tendrá solamente derecho a la indemnización de perjuicios. Entonces la norma dice que paga los perjuicios. Indemnizar los perjuicios. ¿Cierto? Esa es la conclusión que sacamos de ese artículo. Pero resulta que esto no parece acertado porque el mismo artículo dice que no hubo mala fe. Y si no hubo mala fe, pues no se pagan perjuicios. Exactamente. Entonces, aquí hay pues un error en la redacción o hay que analizarlo. Bueno. Mezcla. La mezcla. A menos que uno de los elementos sea de un valor considerablemente mayor que el otro, entonces el dueño del material, en este caso el dueño del material de mayor valor, se hace dueño del otro por accesión. En la mezcla se confunden los elementos o materiales, lo que no ocurre con la adjunción. De todas maneras, según se desprende del 734, que lo vamos a volver a leer, el dueño de los materiales que no dio lugar a la mezcla puede pedir la separación de ellos, siempre que no haya deterioro a costa del que los mezcló o dio lugar a la mezcla. ¿Qué dice el 734? Separación de la mezcla. En todos los casos en que el dueño de una de las dos materias primas no sea fácil reemplazarla por otra de la misma calidad, valor y actitud, y pueda la primera separarse sin deterioro de los demás, el dueño de ella, sin cuyo conocimiento se haya hecho de la unión, podrá pedir una separación y entrega a costa del que hizo uso de ella. Entonces, ¿ustedes qué conclusión sacan del 734? En la mezcla, ¿quién es el dueño? Si alguien no puede separar la mezcla, tendrá que ponerla con la misma calidad. ¿Quién sería el dueño? Porque es que el 734 nos dice que el dueño de los materiales que no dio lugar a la mezcla puede pedir la separación de ellos. Puede pedir la separación. Pero si no se pueden separar.
Pero ¿quién es el dueño? ¿Ah? Una de las personas que el material tenga una materia prima que sea mucho más costosa. Sí, esa es una forma, ¿no? El dueño de los materiales. Eso no pasa realmente en la realidad. Pues no pasa mucho, pasará Porque, casos muy por ejemplo, raros. hacer el lienzo o hacer una estatua, para hacer cualquier cosas, primero se tienen que comprar los materiales. No puede hacer como lo que hizo acá. Lo mismo si alguien va a hacer una mezcla, por ejemplo, van a hacer una mezcla de cemento. Ponen el cemento y ya que eso quedó, no pueden separar. Pero para hacer eso primero tienen que comprar. Entonces no creo que pase eso. Con un lienzo suyo, un señor Van Gogh hace una obra. ¿De quién es el cuadro? Haciendo una copia. Pero la obra original es de. No, Van Gogh, No. Van Gogh está vivo. Van Gogh está vivo y Van Gogh hace la obra. Ahí pinta la obra, bueno, en ese Ese lienzo material que es entonces yo diría, pues, el mío, porque la tenencia es mío. Aunque el del autor del original. no. El profesor está poniendo el ejemplo como si Van Gogh estuviera. Por eso, yo soy el dueño porque yo soy el que ¿Cómo? pinté original. Van Gogh está vivo. Sí, señor. Si yo pinto el lienzo y Andrés va y hace el mismo lienzo, es una copia. No. El ejemplo es que, digamos, yo tengo un lienzo en mi casa y el día Van Gogh va a visitarme. Entonces, en ese lienzo que es mío, Van Gogh pinta una obra. Eso. Entonces, ¿quién sería el dueño ahí? Yo, porque soy el dueño del lienzo. Pero teniendo en cuenta lo que acabamos de leer, como Van Gogh le da un valor superior al lienzo al tener una obra, entonces yo para poder quedarme con eso, tendría que pagarle a él la indemnización del costo adicional de lo que vale la obra, porque él me le dio más valor al lienzo. Exacto, un valor afectivo. Sí, señor. El lienzo vale la obra. No, lienzo 990. Esto es para que ustedes vayan viendo que interpretar un artículo no es fácil. Y las normas son complicadas en su redacción. Y digamos, en el caso de cuando hacía referencia a los materiales, yo lo entiendo es más que van caminando, digamos, en temas de un ejemplo nacional rural, que una persona haga una excavación y encuentre mármol y con ese mármol haga una escultura o una estatua, pero resulta que cuando se da cuenta, esa excavación llegó o esa reserva de mármol que estaba en el predio, eso es más encaminado como hacia eso, ¿sí? Sí, O parecido. estamos en las minas de oro y todo ese tipo de cosas. Bueno, tradición. ¿Podemos leer, por favor, el 740 del Código Civil? La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad de intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Entonces, Lo que se dice el dominio civil se extiende a todos los. sí, señor, me estaba debiendo. Me estaba ahí tumbando, ¿no? Entonces, leámoslo otra vez completico, el 740. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad de intención de transferir el dominio y por otra la capacidad de intención de adquirir.
Bueno. El artículo dice o define el artículo 740 como la entrega. Entrega. La entrega que el dueño hace de las cosas a otro con la intención de transferir el dominio y el otro con la intención y la capacidad de adquirirlo. Y que lo mismo que se dice del dominio se puede decir para los demás derechos reales. Entrega que el dueño hace a otro. Entonces, si el uno vende y el otro compra, ¿quién es el tradente y quién es el adquirente? Tradente. ¿Y el adquirente? El que compra. Entonces la entrega que el dueño hace de la cosa con la facultad, con la intención de transferir el dominio. Y la otra con la facultad e intención de adquirirlo. Pero ¿qué se necesita para entender bien este artículo 740? Como la entrega que el dueño hace de la cosa a otro. Porque si el dueño no es el verdadero dueño, ¿qué tenemos ahí? Sí, claro. Miran ustedes que los artículos los hicieron para matarnos la cabeza. Para eso es que lo hicieron. No para más. Entonces, si yo soy el vendedor, Reina, yo el vendedor, y te vendo, pero yo no soy el dueño, ¿qué figura hay ahí? También puede ser representante. Bueno, penalmente podría ser una estafa, pero Pues también puede ser una representación de fe. Pero legalmente puede ser una figura de corretaje, doctor. ¿Un contrato de corretaje? no. Es que estoy vendiendo lo que Algo no que es. no es mío. Y entonces si vendo lo que no es mío, pues no puedo transferir lo que no es mío. Nemo plus transferret quod ipsa habet, decían los romanos. Ese derecho romano que ustedes lo dominan. Entonces, si yo te vendo una cosa que no es mía, ¿qué estoy haciendo? Penalmente, pues puede que haya estafa, lo que quiera, pero civilmente, ¿qué hay ahí? No, porque por ejemplo, eso pasa con los carros se traspasan del uno al otro, no se están robando, sino que no se ha registrado en el sitio. A ver, ¿no será que estoy haciendo venta de cosa ajena? Sí, venta de cosas. Venta de cosa ajena. Y pregunto, ¿la venta de cosa ajena es válida en nuestro derecho? Sí, señor. ¿Válida? Sí. Entonces será, unos dicen que sí, otros dicen que no. Eso se ve mucho en los carros, profesor. Pero se venden, se entregan las cosas. Pasa mucho en los pueblos. Y era que se la dio tuvo que papeles en el primer rey, porque no es como la tradición. Es que una cosa es ser posible y otra cosa es ser válido. Posible sí se puede, pero que sea válido es otra cosa. Doctor, Señor, sí, está, la venta de cosa ajena está en el artículo 1871 del Código. 1871. Gracias por darnos el dato. ¿Qué dice el 1871? Sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida.
mientras no se extingan por el lapso del tiempo. Entonces 1871 dice que la venta de cosa ajena vale. Sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida. Entonces si yo no soy dueño y te vendo, te vendí cosa ajena. Que eso no es legal. Mire, el 1871 dice que la venta de cosa ajena vale. ¿Cierto? Doctor, es que dice que mientras no se extingan por el lapso del tiempo. ¿A qué tiempo se refiere? No, pero ya es otra cosa. Pero aquí estamos es en cuanto al valor de la venta de cosa ajena. Que nosotros tenemos ese problema que en nuestro derecho la venta de cosa ajena vale. Ese es el lío. Por eso, doctor, pero pues ahí dice que mientras no se extinga el lapso de tiempo, que el lapso de tiempo se refiere. Como algo que se deprecia, algo que se daña, algo que Se se dice, la venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por el lapso del tiempo. Por ejemplo, si se El está vendiendo 1871. un carro y se daña. ¿Me entiendes? Mi papá compró un apartamento que tenía un pleito con la administración. Entonces, en ese proceso de compra, ya mi papá quedó como el dueño de ese apartamento, pero sin embargo la administración le embargó el apartamento porque ya traía una deuda de administración. El secuestre de ese juzgado fraudulentamente vendió ese apartamento como 3 veces mientras se resolvía y mientras le resistían el inmueble a mi papá. Y el último comprador alcanzó a tener llaves, a tomar posesión, le cambió los pisos y de todo. Pero finalmente pues a mi papá le tuvieron que restituir el inmueble porque el apartamento lo había comprado él y en el certificado de tradición y libertad estaba mi papá. Figuraba él. Ahí sí tienes que la plata que dio por su negocio se dejaron escapar. Pero lo que pasa es que ahí, por ejemplo, sí están perjudicando a su papá. Y el artículo dice que no sea sin perjuicio. Entonces, el artículo dice que sea sin perjuicio del dueño. O sea, ahí ya el Si no hay un perjuicio. exacto. En cambio, ahí sí el secuestre que perjudicó a su papá. Pero se tomó la plata 3 veces. El artículo 1871, doctor. Lo que pasa es que los artículos subsiguientes también hablan del tema. Entonces el 1874 habla de la ratificación de la venta de la cosa ajena. ¿Cómo es el cuento? Que el artículo 1874 habla sobre la ratificación de la venta de la cosa ajena. ¿Y el 1871? El 1871 habla de la venta de la cosa ajena, pero lo que dice el compañero es que mientras no venza con el lapso de tiempo y eso. Pero en el 1874 dice la ratificación de la venta de la cosa ajena. Entonces menciona que el comprador tiene el título de traslación de dominio, pero eso se estaría ratificando por el vendedor de acuerdo al artículo 1874. O sea, si el propio vendedor no ratifica esto, no se haría efectiva. O sea, si una persona puede hacer la venta de la cosa ajena, pero tiene que ser ratificada por el vendedor. Es lo que entiendo de acuerdo al 1874. No sé si estoy equivocado, usted me corrige. Sí, es que sí dice que la venta de cosa ajena ratificada después por el dueño confiere al comprador los derechos de tal desde la fecha de la venta. Es lo que dice el compañero. Ratificada por el dueño. Pero mire que el 75, el 1875 habla sobre los efectos de la adquisición de la cosa ajena
compraba como verdadero dueño desde la fecha de la tradición. Entonces, Es que a eso se refiere entonces con el caso de... Sí, sí, sí. Bueno, y entonces, ¿en qué quedamos? Porque me enredaron. Es si el vendedor la vendiera a otra persona después de adquirir el dominio, subsistirá el dominio de ella en el primer comprador. Es decir, por lo que yo entiendo es que inicialmente, pues lo que hablaba Andrés del artículo 171, que dice que pues sin causar ningún perjuicio, creería yo entonces que el vendedor, el verdadero dueño siempre debe estar de acuerdo de pues, esa venta. pero es que el carro, lo que pasa es que el carro es lo que pasa en Pero de todas formas el dueño puede ir a la Secretaría de Movilidad y hacer un traspaso a persona indeterminada. Fíjate que no están de acuerdo ni desacuerdo, que no están. Entonces, por eso se nombra lo primero del artículo de 175, donde dice que si no se reclama, pues no hay ningún inconveniente. O sea, siempre y cuando no aparezca el dueño, no hay problema en el momento de la venta. Así lo entiendo. En Francia, la escritura pública es título y modo al mismo tiempo. Usted compra en Francia un inmueble y ya no tiene nada que hacer nada más porque la escritura es título y modo. Nosotros no. Nosotros necesitamos de la tradición. Y entonces la tradición, ¿qué es? Es la entrega que el dueño hace de la cosa a otro con la facultad e intención de transferir el dominio. Entonces decía yo que en Francia no hay problema porque la escritura pública no hay que registrarla en ninguna parte porque no hay necesidad de hacer la tradición. En cambio nosotros sí. Nosotros hacemos, a ver, si usted compra aquí en Colombia un inmueble y se queda con la escritura pública y no la lleva al registro, ¿usted es dueño? No es dueño, ¿cierto? No es dueño. Entonces, pensemos en un abogado corrupto, que no es pleonasmo. Yo sé que usted compró un inmueble, que usted tiene la escritura, pero también sé que no la ha llevado al registro. Entonces sé que usted no es dueño todavía. Resulta que yo fui el que le vendió a usted el inmueble. Se lo vendí. Y entonces yo le digo a un calanchín que me embargue. Y que me embargue ese bien que usted tiene. Porque el bien que usted tiene figura como mío. Como usted no ha hecho la tradición, todavía no se le ha transferido el inmueble a usted, el inmueble sigue siendo mío. Entonces, ¿qué hace el calanchín? Que me embarga ese inmueble que es suyo, pero que todavía no es suyo porque usted no lo ha llevado al registro. ¿Sí? ¿Sí lo entendieron o no? La posesión. Pero si el tradiente tiene después de lo que está transferido,
Entonces, si no es dueño, ¿qué transfiere? Lo que tiene, posesión, tenencia. Bueno. Eso pasa, desafortunadamente pasa. Hay abogados corruptos que le quitan el bien a otra persona de esa manera. ¿Por qué? Porque el comprador se conformó con la mera escriturita y no la llevó nunca al registro. Como no la llevó al registro, no hubo tradición. Entonces se la quitan. Eso fue una idea que estuvo en boga durante mucho tiempo. El tiempo. Lo que pasa es que eso va muchísimo en la fe de las personas. Me ha sucedido, de hecho, por el trabajo, nosotros tenemos una hipoteca por 100 millones de pesos. Confiando en la buena fe de la persona a la que le prestó el dinero, él puede hacer la hipoteca con una escritura, una copia de la escritura. A las 10 de la mañana hicimos la firma de la escritura en la notaría 54. Y a la 1 de la tarde el señor fue vendió el mismo inmueble en la notaría 17. Y ese fue el que radicó. ¿Por qué? Porque mientras pasaba la escritura de hipoteca se demoraba unos 8 días, pues obviamente la de hipoteca salió muchísimo más rápido. Claro, vendió. Bueno, no se perdieron, pero hasta ese momento se tenían perdidos. Entonces, por eso tampoco se puede hacer eso, porque eso ya va confiando en la buena fe de las personas. Y no todas las personas trabajan al mismo ritmo. Mientras hay unas notarías que a ustedes le van a entregar un proceso más rápido, asimismo ellos no van a entregar el mismo proceso de la misma velocidad a registro, porque muchas veces una escritura se le demora 3, 4 días en pasar a registro, como se le puede demorar 1 o 2 meses. Bueno, características de la tradición. Características de la tradición. Primero, es un modo derivado. Esto se desprende de la misma definición. Derivado. Puede darse a título gratuito. Como cuando es precedida por una donación. O a título oneroso, cuando le antecede, por ejemplo, una venta o una permuta. Por la tradición, se pueden adquirir, además del derecho de dominio, por la tradición se pueden adquirir, además del dominio, los demás derechos reales, inclusive los derechos personales, con excepción de los llamados derechos personalísimos. De los derechos personalísimos no se pueden transferir, son de cada quien. Otra característica de la tradición es una convención, mas no un contrato. La tradición es una convención, es decir, es un acuerdo, pero no es contrato. La convención tiene por fin crear, modificar, extinguir obligaciones. Mientras que el contrato solamente crea las obligaciones. Con la tradición se extinguen
las obligaciones, pero no se crean. El vendedor contrae la obligación de entregar. Y cuando entrega, cumple, se extingue la obligación. Si yo entrego, cumplo. Bueno. Ahora hay que ver que la tradición se considera perfecta y plena cuando reúnan los siguientes requisitos. Que concurran los dos sujetos. ¿Cuáles son? El tradente y el adquirente. Tradente y adquirente. Que ambos sean capaces. Que ambos sean capaces. Que ambos consientan en la tradición. Que si se trata de bienes muebles, haya entrega de la cosa. Y necesitamos de todas maneras de un título traslaticio del dominio. Preexistencia de un título, los llamados traslaticios. Como convención, ¿qué es? La tradición requiere la presencia de dos sujetos, de dos personas. Uno que tradita y el otro que la recibe. Según el 741, el uno se va a llamar tradente y el otro se va a llamar adquirente. El tradente debe ser dueño de la cosa que entrega. Porque si no es dueño, pues no entrega nada, no tradita nada. No hay tradición. Habría entrega, una entrega material, pero no entrega jurídica, no habría tradición. Entonces, no puede traditar sino quien es dueño de la cosa. Hablando de bienes muebles. Y con los bienes inmuebles se requiere escritura pública. Y entonces la tradición se da con la escritura pública. Con la escritura pública y registrando la escritura pública en la oficina de registro de instrumentos públicos. Y si la venta proviene, mejor dicho, si la venta no proviene del propietario, si la venta no proviene del propietario, entonces no se podría registrar, ¿cierto? Porque si no es dueño no puede transferir nada. Entonces eso se anotaría como falsa tradición.
¿Quieren leerme por favor el 746? A ver qué dice. Ausencia de error. Se requiere también para la validez de la tradición que no se padezca error en cuanto a la identidad de la especie que debe entregarse o de la persona a quien se hace, y de cuanto al título. Ni en cuanto al título. Si se yerra en el nombre, solo es válida la tradición. Entonces, ese 746 nos habla de la ausencia de error. Se requiere para la validez de la tradición que no se padezca error en cuanto a la identidad de la especie, error en cuanto a la persona a quien se hace la entrega, ni error en cuanto al título. Porque si el error es en el nombre, entonces es válida la tradición. ¿Sí? Léame el 746 otra vez. Ausencia de error. Se requiere también para la validez de la tradición que no aparezca error en cuanto a la identidad de la especie que debe entregarse o de la persona a quien se hace la entrega. Entonces, que no haya error en cuanto a la especie que debe entregarse. Que no haya error en cuanto a la persona a quien se hace la entrega. Ni en cuanto a Y que no haya error en cuanto al título. Pero entonces, si el error es en el nombre, es válida la tradición. bueno. Entrega de la cosa. En la tradición de bienes muebles, en la tradición de bienes muebles, es indispensable la entrega de la cosa. Porque si no hay entrega, no hay tradición. Repito la idea. En la tradición de bienes muebles, es indispensable la entrega de la cosa. Y hasta tanto no se produzca la entrega, no hay tradición. De todas maneras, no debemos confundir los términos entrega y tradición, porque son distintos. El código en varias oportunidades los confunde. Leamos el artículo 2200 porque ahí hay una definición de comodato y ahí hay una confusión. 2200. Definición y perfeccionamiento del comodato Préstamo de uso. El comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie de mueble o raíz para que haga uso de él y con cargo de recibir la misma especie después de terminar el uso. Este contrato no se perfecciona con la tradición de la. Hay otra vez, este contrato no se perfecciona sino con la tradición. Lo correcto es haber dicho que el comodato se perfecciona con la entrega. Porque es que en el comodato no hay cambio de dueño, no hay tradición. El comodato no es un título traslaticio del dominio. ¿Se están cogiendo esto? Si no, lo repetimos otra vez. Pobrecitos cuando sean jueces.
por la interpretación y aplicación de las normas. Esa es la parte más fregada para un juez. Entender la norma, interpretarla y aplicarla bien. En la tradición, repitiendo, en la tradición de los bienes muebles, es indispensable la entrega. En la tradición de los bienes muebles, es indispensable la entrega. Y si no se produce la entrega, no hay tradición. ¿Sí? Entonces repito la idea. En la tradición de los bienes muebles, es indispensable la entrega de la cosa. Y hasta tanto no se produzca la entrega, no hay tradición. De todas maneras, no podemos, no debemos confundir los términos entrega y tradición, que son distintos. El código en varias oportunidades los confunde. Cuando define el comodato, en el artículo 2200 que vamos a leer ahora, cuando define el comodato, dice que este contrato no se perfecciona sino con la tradición. Pónganle allí una nota. Lo correcto es haber dicho que el comodato se perfecciona con la entrega, porque en el comodato no hay cambio de dueño, no hay tradición, no es un título traslaticio. Y ahora vamos a leer más adelante el 2222. De contrato mutuo. No se perfecciona el contrato de mutuo sin la tradición y la tradición transfiere el dominio. ¿Cómo es otra vez el 2222? Perfeccionamiento de contrato mutuo. No se perfecciona el contrato de mutuo sino por la tradición. Y la tradición transfiere el dominio. Entonces el 2222, si no le estoy entendiendo mal, dice que el mutuo no se perfecciona sino con la tradición. Pues el mutuo sí es de los títulos traslaticios. Otra vez repitiendo, el 2222 dice que el mutuo no se perfecciona sino con la tradición. Porque el mutuo sí es un título traslaticio. Porque el mutuario sí se hace dueño. Sí hay tradición en el mutuo. Porque el mutuo equivale a entrega. Y la entrega es tradición. En cambio, en el comodato es simple entrega. En el contrato de arrendamiento se emplea bien la expresión entregar, cuando al señalar las obligaciones del arrendador, dice el artículo 1982, entregar la cosa arrendada. ¿Qué dice el 1982, por favor? Obligaciones del arrendador. El arrendador es obligado a realizar la cosa arrendada, a mantenerla en estado de servir para que el
Entonces, en el contrato de arrendamiento se emplea bien la expresión entregar cuando en las obligaciones del arrendador, según el 1982, está la de entregar la cosa arrendada. Bueno. Hay una equivocación por esa manera equívoca de tratar el código, los términos tradición y entrega. Se han presentado conflictos doctrinarios. Como quien dice, entrega y tradición son lo mismo. Esa es la confusión. La Corte ha despejado la duda diciendo que la obligación no es la de entregar, sino de traditar. En las obligaciones del vendedor, el vendedor no tiene, su obligación no es la de entregar, no, sino que yo tengo que hacer tradición de lo que vendo. Yo vendedor no cumplo entregando. Yo vendedor cumplo haciendo tradición de lo que vendo. ¿Ok? ¿Sí la tienen? Bueno. Ya le dije algo que tiene, me pone esa cara de felicidad. Sí, porque si se va a encontrar con un señor, mi consejo es que lo haga feliz, ¿cierto? Bueno. Profesor, si dice calidad al arrendatario de turbación o embarazo. Perturbación, ¿no? O embarazo que en ese caso. Pues un estorbo, ¿no? Una perturbación. Exacto, así es. Bueno. Estorbo. Pero digamos, Bueno. Miremos ahora los vehículos automotores. Tradición de los vehículos automotores. Hay una grave confusión que se ha generado en nuestro medio
con respecto a la negociación de los vehículos automotores. No solo en cuanto a la tradición, sino también en cuanto al título. Porque existe y hay la tendencia a creer que la venta de los automotores es solemne. Y no es así. La venta de los vehículos no es solemne. Que tiene que llenar unas solemnidades, unos requisitos, por ejemplo, escritura pública. Si se va a vender un inmueble, en Colombia hay que hacerlo por escritura pública. Esa es una solemnidad. La otra solemnidad es que la escritura debe registrarse. Entonces, la venta de automóviles es solemne. Miremos a ver qué dice el 1857 del Código Civil. Perfeccionamiento del contrato de venta. La venta se resulta perfecta desde que las partes en la cosa y en el precio, salvo las excepciones siguientes: la venta de los bienes raíces y servidumbre y la de la posesión hereditaria. No se reputan perfectas ante la ley mientras no se ha otorgado escritura pública. Los frutos y las flores pendientes, los árboles cuya madera se vende, los materiales de un edificio que va a derivarse y los materiales que naturalmente adhieren al suelo como piedras y sustancias minerales de toda clase no están sujetos a esta excepción. Bien, entonces de conformidad con ese artículo 1857 del Código, por ser el vehículo automotor, por ser el carro, un mueble, un bien mueble, la venta se realiza y se perfecciona con el precio y la cosa, por el acuerdo de las partes sobre el precio y el vehículo. ¿Cuál es el vehículo y cuánto vale? Ahora, en cuanto a su tradición, esta se perfecciona con la entrega que hace el tradente al adquirente. El Código de Comercio, en cuanto a la venta comercial, tenemos que decir que el Código de Comercio traza un camino distinto para la tradición. No creo que alguien tenga Código de Comercio aquí, ¿cierto? Pero entonces busquemos artículo 922, Código de Comercio. ¿Qué dice el 922? Tradición de inmuebles y de vehículos automotores. Bueno, bien. La tradición del dominio de los bienes raíces requiere además de la institución y de la correspondiente entrega material de la cosa. ¿Ya? Por favor, ¿me lo quiere volver a leer? Tradición de inmuebles y de vehículos automotores. Eso. La tradición del dominio de los bienes raíces requerirá además de la inscripción del título en la correspondiente oficina de registro de documentos públicos, la entrega material de la cosa. Entonces el Código de Comercio, después de que usted me lee el 922, el Código de Comercio señaló en el artículo 922 que la tradición de los carros, de los vehículos automotores, requiere, además de la entrega
la inscripción del título y dice que se efectuará ante el funcionario y en la forma que determinen las disposiciones legales pertinentes. Eso es lo que dice el código. Sí, en un parágrafo, en un artículo que dice, de todas maneras se realizará a la tradición del dominio de los autores, pero la inscripción del título se efectuará ante el funcionario y en la forma que determine las disposiciones legales pertinentes. La tradición así efectuada será reconocida y bastará ante cualesquiera autoridades. Entonces, después de haber leído el 922 del Código Comercio, tenemos que decir lo siguiente. Si el contrato es civil, la tradición se realiza con la entrega. Si el contrato es comercial, además de la entrega, necesitamos la inscripción, pero será en la forma y ante el funcionario que la ley llegue a señalar. Porque hay un inconveniente en la actualidad, que no hay inscripción en ninguna oficina de tránsito. Uno vende o compra un automóvil y esa venta no se inscribe en ninguna parte. Bueno, ahorita la Secretaría de Movilidad. Pero solamente la compra y venta del carro, sino todo lo del carro. Pero a ver, ahí se inscribe la venta de un vehículo. A uno le dan una tarjeta de propiedad y sale el nombre del Pero la pregunta del profesor es, si digamos como en el caso de un inmueble aparece pues como tantos espacios y en el otro sí está. de tradición del carro. Bueno. No sé, yo tengo una idea de que Por ante... ejemplo, yo vi un caso de un muchacho que tuvo un accidente con el carro, había hecho el traspaso del carro y el accidente detienen al dueño del carro. Mejor dicho, llaman a juicios al dueño del carro y la única forma de salvarse por no haber hecho el traspaso es mostrar el contrato de compraventa de la fecha notariado y autenticado de que en ese momento ya no tenía la posesión del carro. Pero por eso mismo se registra. Sí, yo creo como loco. Sucedió con un señor que cogieron, tuvo un accidente porque estaba borracho, lo cogieron a él. Y el carro tenía el SOAT, o sea, ya lo habían vendido, ya habían hecho el traspaso, pero el SOAT pertenecía a la otra persona. Y el que tenía que reclamar era el dueño anterior, para poder, digamos, que subsanar todo eso. Eso se demoró y lo ocasionó que se quedara poco. Por eso ahora sí se registra. De hecho, a mí no me dejaron matricular un carro hasta que no vean fuera registrado. De hecho, fueron a hacer el trámite, lo volvieron. Pero es que el RUN no aparece en ninguna parte. Sí, por eso no sé si será nuevo, pero sí aparece. No sé. ¿Ah? El solicitud es un ejemplo, estoy mirando mi voto que yo tengo la función amiga, digamos, el autorizado trámite de traspaso, Secretaría de Movilidad de municipio de Rosario, está matriculada en moto.
Es que no sé si en el mundo sea igual, pero los carros sí es así. Pero debe ser, ¿cierto? Pero igual es que en la vista inicial no te aparece todo, digamos, por ejemplo, direcciones y toda esa información. Ahí toca entrar por actualización de la... A ver, entonces yo pregunto algo ahorita. Hoy, en virtud de lo dispuesto por el artículo 922 del Código Comercio que usted leyó, la tradición del dominio de los vehículos automotores, además de la entrega, requiere la inscripción del título ante el respectivo funcionario. ¿Y cuál es el respectivo funcionario? La Secretaría de Tránsito. Depende del orden. Porque es que yo tengo esta idea en lo que se refiere a automotores terrestres. No es aplicable el 922 porque el legislador no ha estipulado cuáles son las autoridades de tránsito correspondientes. Es que ¿no? aquí en el código dice que hay una nota jurisprudencial donde la Corte Suprema de la sentencia 57 declaró exigible el primer inciso de la disposición por el magistrado ponente y doctor Manuel Gaona. Entonces, seguramente una modificación. Manuel Gaona Cruz, Cruz, sí, señor. compañero mío. Bueno. Bueno. Y murió Manuel Gaona, ¿no? Murió. Bueno. ¿Qué horas son? Son las 11:32. Bien. Tratemos de ver en forma sencilla la tradición de los bienes, perdón, de los derechos personales y la tradición de los bienes raíces. De hecho, ¿cómo significa registro único? Nacional de Tránsito. Registro Nacional de Tránsito. Ujú. Bueno. Dice el artículo 761. ¿Qué dice el 761 del Código Civil? Hablar de la tradición de los derechos personales. 761. Tradición de derechos personales. La tradición de los derechos personales que un individuo cede a otro se verifica por la entrega del título, hecha por el cedente al cesionario. Entonces, la tradición, dice el 761 del Código Civil, la tradición de los derechos personales que un individuo cede a otro se verifica con la entrega del título hecha por el cedente al cesionario. Cedente es vendedor. ¿Ok? Cedente. Sí, cedente es el que transfiere. O sea que en los carros se dice cedente y en las mujeres se dice tradente. Es que, pues, sí, cedente, tradente es el mismo. Pero no tiene nada que ver con que sean vehículos o casas. No estamos hablando de los, simplemente de los derechos personales. Tradición de los derechos personales. Según el 761, la tradición de los derechos personales que un individuo cede a otro se verifica por la entrega
del título hecha por el cedente al cesionario. Eso es lo que dice el 761. Entonces, de acuerdo con ese texto legal, el 761, la tradición de los derechos personales se da con la entrega del título, pero no siempre el crédito consta en un título, porque es que muchas de las obligaciones se contraen verbalmente, no queda título. Entonces, hay una absoluta imposibilidad de tramitar un crédito si no consta en un documento. Entonces, algunos autores sostienen que basta con hacer el título, crear el título y entregarlo. Bueno. Autores como Arturo Alessandri, chileno, y Manuel Somarriba Undurraga, también chileno. Ellos sostienen, según la jurisprudencia que ellos defienden, que la ley no se refiere a la entrega material del título, pues lo que se refiere no es a la cosa corporal, sino al documento en que consta el título. Y entonces es un derecho que no se toca ni se mira porque existe con la independencia del título. Bueno, entonces la tradición de los derechos personales se verifica con la entrega del título. La tradición de los bienes raíces, según el artículo 756 del Código, se da con la inscripción del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a la que pertenezca el bien. Entonces, en la tradición de bienes raíces, pues hay un acto solemne. Necesitamos el registro de la escritura en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y con ese registro se verifica la tradición. Bien. Esa queda así de abrir y de cerrar. Entonces, según el Código Civil, solamente quien está inscrito como propietario de un bien raíz en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos tiene la calidad de dueño.
Las obligaciones del vendedor son dos. Las obligaciones del vendedor son dos. Que le vaya bien. Las obligaciones del vendedor son dos: la entrega o tradición y el saneamiento de lo vendido. Las obligaciones del vendedor son dos: la entrega o tradición y el saneamiento de la cosa vendida. ¿Qué dice el 1880, por favor? $18.80. Obligaciones del vendedor. Las obligaciones del vendedor se reducen en general en dos: en la entrega o tradición y en el saneamiento de la cosa vendida. Pare ahí. Entrega o tradición. Volvemos a lo mismo. ¿Es una O hilativa o una O disyuntiva? Porque en este artículo yo veo que se confunde la entrega con la tradición. El artículo 1880 dice que las obligaciones del vendedor son dos: la entrega o tradición. Como si eso fuera lo mismo. Entonces aquí el artículo confunde la entrega y la tradición. Y entonces yo me hago una pregunta. El vendedor de un bien raíz, cumple sus obligaciones traditando, o sea, con el simple registro de la escritura, o también tiene que hacer entrega material. Entrega o tradición. Que la tradición se sujeta a las reglas que hacen el título sexto del libro 2. Sí, según lo dispuesto en el código, pero no nos define nada. El 1880, por favor, otra vez. Las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: la entrega o la tradición y el saneamiento de la cosa vendida. Lo que dice entrega o tradición. Yo también. Están dándolo por lo mismo. Pero yo pienso que es algo general que se refiere tanto a bienes muebles como muebles. Entonces, creo que lo que dice es, viendo de este caso, en el caso de bienes muebles, como se hace con la entrega, en el caso de bienes inmuebles, con la tradición, no es como se dice. Porque es que el 1880 dice que las obligaciones del vendedor, dice muy clarito, son dos: entrega o tradición Sí, yo podría y el saneamiento de la cosa vendida. debería ser más explícito, Pero hablando de los bienes raíces, porque el tema es tradición de los bienes raíces. Entonces, quien esté inscrito es el que puede traditar. Entonces, las obligaciones del vendedor, según el 1880, dice la entrega o tradición. Estamos hablando de bienes raíces y el saneamiento de la cosa vendida. Para mí, en este artículo se confunden entrega y tradición.
El vendedor de un bien raíz cumple sus obligaciones traditando, o sea, con el simple registro de la escritura. O también tiene que hacer entrega material. Es que la redacción del 1880 da lugar a esa discusión. Es que algunos doctrinantes argumentan que la tradición del bien raíz requiere no solo del registro, sino también de la entrega material. Yo diría que esta discusión hoy en el campo civil está superada. La obligación de entregar por parte del tradente de propiedad raíz es cierta, pero es independiente de la tradición misma, porque para que se perfeccione no necesita la entrega. Con el solo registro de la escritura pública, el comprador es propietario. No, pero está hablando de lo que dice la norma, ¿no? Lo que dice el código. Es que el 1880 dio lugar a esa discusión. Algunos doctrinantes argumentaron que la tradición del bien raíz requiere no solo del registro, sino también de la entrega. Pero entonces, ante eso yo pienso que con el solo registro de la escritura pública, con el solo registro, el comprador se hace dueño. Con el solo registro. Sí, con el solo registro, nada más se registra. Ahora, si no le entregan, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer? Si no le entregan, puede acudir a la acción de entrega del tradente al adquirente, que está reglamentada en el Código de Procedimiento Civil en el artículo 417. Sobre la diferencia entre entrega y tradición de los bienes raíces, dijo la Corte. ¿Qué dijo la Corte? Voy a leer comillas. No es lo mismo como parece entenderlo el recurrente, la obligación de dar el derecho de dominio sobre un inmueble y la de entregar materialmente. Por tanto, aunque el vendedor ponga al comprador en posesión útil de él, no por ello puede alegar que se le ha hecho tradición, pues ya quedó visto que ésta solo opera respecto de tal clase de bienes por la competente inscripción del título y siempre que el vendedor sea verdadero dueño, pues si no lo es, la tradición es ineficaz. Fluye de lo anterior que aunque el presunto enajenante haya hecho entrega material al otro contratante, esta por sí sola no implica tradición. Hasta ahí, sentencia de 25 de septiembre de 1970. Sí, claro, una sentencia puede modificar totalmente otra o puede aclararla. Bueno. En las ventas forzadas, que ese es un caballito de batalla que tenemos. El párrafo tercero
del artículo 741 del Código Civil, ¿qué dice? 741 del Código Civil. De parte se llama tradiente la persona que por la tradición transfiere el dominio de la cosa entregada por él. Y adquiriente la persona que por la tradición adquiere el dominio de las cosas recibidas por él o a su nombre. Puede entregar y recibir a nombre del dueño sus mandatarios o representantes legales. La venta forzada se hace un decreto. Vamos a repetirlo mejor. Léame otra vez ese párrafo tercero del artículo 741. Dice. En la venta forzada que se hace por decreto judicial a petición de un acreedor en pública subasta, la persona cuyo dominio se transfiere es el tradente y el juez en su representante legal. Eso es lo que dice el 741. En las ventas forzadas que se hacen por decreto judicial a petición de un acreedor en pública subasta, la persona cuyo dominio se transfiere es el tradente y el juez, su representante legal. ¿Será que un juez puede representar a alguien? ¿Un juez puede ser juez y parte? No, tenaz, ¿no? Es que esto del 741 de parte es muy difícil. Y el juez, su representante legal. El juez no puede representar a nadie. El juez es juez y no puede representar ni al demandante ni al demandado, ni al vendedor ni al comprador. Valencia Sea, comentando el 741, dice que esa regla del 741 es una desfiguración del concepto de tradición que consiste en la transmisión voluntaria que del dominio hace el dueño a otro, según la propia definición que da el 740. Y en las ventas forzadas, óigase bien, no existe voluntariedad del deudor a quien se le arrebata su propiedad y además se le vende. Entonces es indebido, es impropio decir que en semejante hipótesis el juez es su representante legal. Esa parte es el 741. La persona que es el tratante y el juez su representante legal. Entonces, si esto es así, si esa interpretación se le da, entonces, quien remata adquiere por el modo tradición y habiendo sido tradente del juez. No, terrible. Terrible. No dio ninguna demanda inconstitucional. Que yo conozca, no, pero sí es una defecio. Terrible. Una defecio tremendo. Entonces, esto de que la persona cuyo dominio se transfiere al tradente y que el juez es su representante legal, entonces esto conlleva la idea de que quien remata adquiere por el modo tradición, habiendo sido su tradente el juez. Horrible. Terrible, esto no podemos entenderlo así. Yo los voy a considerar cuando sean jueces. Uno cree que ser juez es fácil. No es fácil. Porque ustedes tienen que coger el código, en la sentencia la tienen que motivar.
Oiga, yo la veo que sale con esa patineta y no la veo por dónde coge. Se tira desde la... Y entonces, cuando está lloviendo, pues peligrosísimo. Si no llueve, pues bueno, allí venga. Pero usted llega al primer piso y entonces la arma. Y se va así hasta la puerta. ¿Sí? Bueno. ¿Nos vamos a almorzar o qué? Sí. Vámonos entonces a almorzar. Oiga, yo la quiero ver, espérenme. Espérenme, yo bajo con usted y la veo.